así, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Y vemos aquí, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando aquí a los filipenses. Una carta, hermana, que el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿verdad?, de una cárcel allá en Roma. Es difícil, ¿verdad? No podemos imaginarnos la cárcel de nuestros tiempos a la cárcel de hace, en nuestros tiempos, cuando estaba el apóstol Pablo. Pero aún así, el apóstol Pablo estaba dando esta carta a los hermanos filipenses y haciéndonos entender que tenía que seguir adelante. Y algo importante que me anima, y dice en el versículo 14, el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo: yo tengo que proseguir, tengo que seguir a la meta del llamamiento de Dios. Muchos hablan y dicen de ese llamamiento celestial, que algún día estaremos con Él, pero también el llamamiento de estar cerca del Señor Jesucristo, trabajando en la obra de Dios. Pero si algo importante dice, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es una de las cosas para seguir el llamamiento de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, tenemos que hacer solamente a través de Jesús, hermano, a través de Jesús. Pero para poder seguir, hermano, la meta, algo que tan importante que el apóstol Pablo nos enseña en el versículo 13, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pasado. Como dice, ¿verdad?, el hermano José, ya lo pasado, pasado. Él le quería poner ese título, pero no, dije, no, me voy muy carnal, el hermano Abraham es muy carnal, entonces no. Pero hermano, deja el pasado. Hermano, el pasado no nos hace avanzar hacia adelante. Muchos de aquí tenemos diferentes tipos de pasados, hermano. Pero una de las cosas, hermanos, que nuestro pasado a veces, hermano, nos amarga nuestro pasado que hemos vivido. Muchos hemos vivido un pasado muy cruel en la niñez, en la juventud o a veces en el matrimonio. Y ese pasado, hermano, nos amarga nuestra vida cuando venimos al Señor. Y muchas veces, estando caminando con nuestro Señor Jesucristo, ese pasado, hermano, estamos tan amargados, hermano, como pasó, hermano, con Ruth. Vayamos al libro de Ruth. Ruth está después de Jueces, ¿verdad? Ruth, capítulo número 1, versículo 13, dice así: ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido, ¿qué dice? Contra mí. Versículo 20, y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, muchos lamentablemente en el pasado o por el pasado no siguen avanzando porque hay amargura en el corazón todavía de las personas. Aquí Noemí, ¿verdad? Estaba, ¿verdad? Ruth, perdón, estaba aquí, Noemí estaba un poco amargada por lo que había pasado. Había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos y había quedado sin nada, y ella estaba amargada. Muchas veces, hermanos, todavía en Cristo seguimos amargados por lo que vivimos. Muchos hermanos en Cristo están amargados a veces por lo que su padre hizo. Muchas hermanas, y disculpe que hable de esta manera, pero tenemos que ser claros, hermano. Muchas hermanas a veces están en amargura por alguna violación que tuvieron. O a veces muchas hermanas están amargadas con su esposo porque su esposo las golpeaba. O muchos hermanos están amargados porque su esposa lo abandonó. Muchos jóvenes están amargados porque su padre no ha sido un buen padre. Y eso, hermano, ese pasado, hermano, que hemos vivido, nos tenemos todavía una amargura, hermano. Y lamentablemente muchas veces la amargura la tenemos a veces con Dios, hermano. Y eso no nos permite, hermano, avanzar.
Hermanos, tenemos, hermanos, que aprender, hermano, que nuestro pasado, hermano, se va a amargar. Pero también, hermano, nuestro pasado nos detiene, hermano. No nomás nos amarga, nos detiene a seguir adelante, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, hermano. Números, aquí vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Números capítulo 11, ellos no entraron, hermano, a poseer la tierra, hermano, por causa de que ellos se acordaban, hermano, de lo que vivían antes. Versículo 11, Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, el pasado nos detiene a seguir adelante. Ellos no vieron, hermano, lo que Dios iba a hacer con este pueblo, hermano, que les había prometido la tierra prometida, Canaán, hermano. Ellos no vieron eso, hermano. ¿Por qué? Porque se acordaron de su manera de vivir de antes. Y muchos cristianos, lamentablemente, estamos viviendo todavía en el pasado. Y venimos a Cristo, y estando en el camino de Dios, conociendo a Cristo, muchos cristianos dicen: es que antes me iba mejor. Antes tenía un mejor trabajo. Antes no tenía tantos problemas con mis hijos. Antes no tenía tantos problemas con mis padres, con mis tíos, con mis primos. No tenía tanto problema en el trabajo. Y se acordaban, hermanos, del pasado. Y a veces hay hermanas, hermanos, que todavía recuerdan el pasado a su esposo. Y les dicen: antes tú me tratabas bien, ahora no me tratas bien. Y eso que eres cristiano, cuando hay personas o mujeres que sus esposos son inconversos todavía. O esposos también, ¿verdad?, que son inconversos y reclaman a sus esposas. Es triste, hermano. Pero lamentablemente, hermano, tenemos que aprender del pueblo de Israel. No vieron, hermano, el pueblo de Israel, esta gente que se quejó por lo que vivió antes en Egipto, por las cosas cómodas, se quejó y no vio la bendición de Dios. Hermanos, si usted y yo nos quejamos delante de Dios y nos acordamos de nuestro pasado, nunca vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y muchos pensamos, hermanos, que la bendición de Dios es simplemente que Dios nos prospere económicamente. Y yo siempre he dicho eso, hermano. No, hermano, la bendición de Dios, hermano, es la que enriquece y no añade, que dice, hermano, tristeza. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es que aunque no tengamos dinero, pero que estemos bien con la esposa, que no parezcamos perros y gatos peleándonos cada rato, que los hijos nos respeten, que nos honren. Esa es la bendición de Dios, que comamos un plato, hermano, de frijoles, pero en santa paz, no carne arrachera, y la esposa enojada, y el esposo enojado, los hijos fuera de la voluntad de Dios. Eso, hermano, eso no es, delante de Dios no está correcto. Pero muchas veces, hermano, por nuestro pasado, hermano, nos detiene a ver la bendición de Dios, hermano. Pero también, hermano, nuestro pasado, hermano, nos detiene seguir confiando en Dios, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job. Job, capítulo número 29. Job capítulo 29, versículo 1, mire, vemos aquí, dice, Job 29:1 dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese, mira, hermano, recordando, como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando me hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Tremendo, hermano, aquí lo que, si usted sigue leyendo todo lo que Job, hermano, está hablando y recordando la bendición de Dios. Y Job, hermano, a veces, hermano, ahí, ¿verdad? Si usted ve la historia de Job,
empezó, hermano Job, ¿verdad?, a desconfiar, a ya no confiar en Dios. Y muchos hermanos que estamos aquí, hermano, en la iglesia, nos acordamos de cómo vimos la mano de Dios en nosotros y ahora ya no la estamos viendo. Y muchos hermanos dejamos de servir a Dios, dejamos de confiar en Dios y parecemos a Job. Muchos todavía vivimos en el pasado. Es que Dios me usó de esta manera, es que yo antes hacía esto. Y bueno, ¿y ahora por qué no lo podemos hacer? Hermanos, si nosotros vivimos en el pasado, nos va a detener, hermano. Vamos a dejar de confiar en Dios, nos vamos a amargar, hermano, y no vamos a proseguir la meta, hermano, al supremo llamamiento de Dios. Tenemos, hermano, que nosotros, hermanos, empezar a entender, hermano, que debemos de vivir en el presente, hermano. Dijo el Señor Jesucristo, dijo esto: basta cada día su propio mal. En pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, cada día hay que vivirlo, hermano. Olvidando, por eso dice el apóstol Pablo, olvidando lo que quedó, ¿qué, hermano? Atrás. Hermano, ya olvides, hermano, si antes usted servía a Dios y ahorita, hermano, dice, es que antes y ahorita Dios no me va a usar. Hermano, Dios lo puede usar, hermano. Dios quiere, hermano, que usted siga adelante. Dios quiere hacer la obra perfecta en nosotros. Por eso, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 4. Versículo número 3, dice así, versículo 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, dice, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a dónde, hermano, a la voluntad de Dios. Y luego dice Pedro, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Dice ya aquí Pedro, basta ya el tiempo pasado, hermano. Yo creo que de aquí se inspiró José, ¿verdad? Hermano, ya basta, hermano, de lo que ya pasamos antes, hermano. Y muchas veces nosotros todavía como cristianos estamos viviendo en el pasado, hermano. Y por eso no crecemos, hermanos, espiritualmente. Vivimos una vida amargada, vivimos una vida sin confiar en Dios, pensando que Dios no me ayudó en ese tiempo, ¿por qué me está pasando esto? Hermano, por eso dice Pablo, hermano, en el libro de Romanos capítulo número 8, y es uno de los versículos que muchas veces, hermanos, debemos recordar, hermano. Dice, porque muchas veces nosotros vivimos en el pasado y dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Y cuántas, hermanas, personas, hijos de Dios, muchas veces estamos todavía en el pasado. ¿Por qué Dios me permitió que pasara esto? Que me violaran de niña, que lo violaran de niño. ¿Por qué Dios permitió que mi padre me golpeara? ¿Por qué Dios permitió que mi madre me abandonara o mi padre me abandonara? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué Dios permitió? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito, que, hermano, son llamados. Hermano, todo lo que hemos pasado, no, hermano, a los que amamos a Dios nos ayuda para, ¿qué, hermano? Para bien. Y muchas veces usted dice, no, pero ¿por qué me está pasando esto, hermano? Usted no sabe que Dios, hermano, está haciendo la obra perfecta con usted para que el día de mañana usted sea la diferencia y pueda ayudar a otros que han pasado lo mismo que usted. Pero muchas veces nosotros estamos metidos, hermano, todavía en el pasado y estamos reclamando a Dios. Acuérdese, hermano, de lo que usted está viviendo, hermano. Es, hermano, porque Dios lo permite, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, hermano. Y muchos me dicen, hermano, pero si me pasó esto, dice la Biblia, todas las cosas. ¿Tú amas a Dios? No, pues sí. Hermano, todas las cosas nos ayudan para bien. Cosas buenas y cosas malas nos ayudan para bien. Las cosas malas para seguir confiando en Dios, de que Él puede hacer la obra perfecta. Y las cosas buenas para glorificar a Dios también, hermano. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Bueno, vamos a entrar al mensaje, hermano, de la palabra de Dios, y vayamos a Filipenses.
Filipenses capítulo 3, dice así el apóstol Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, alcanzar aquello para lo cual fui también asido, fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, no que ya sea perfecto. El apóstol Pablo, más antes, si usted lee, ve la credencial del apóstol Pablo, fariseo. En cuestión de la ley dice irreprensible, tremendo, hermano. Pero aquí, hermano, por el apóstol Pablo luego dice, ¿verdad? Estas cosas para mí antes eran lo maravilloso, lo grande en el judaísmo. Pero dice que cuando conoció a Cristo, dice, esto lo tengo, que dice, por basura. Tremendo, hermano. Decía el apóstol Pablo, la ley para mí era que yo tenía que ser justificado bajo la ley, pero ahora por Cristo, Cristo lo llena todo. Todo es por Cristo. Y ahora Pablo por eso dice, hermano, no que yo lo ya haya alcanzado, no que porque yo viviendo bajo la ley, quiere decir que ya sea perfecto, quiere decir que ya sea maduro. No es que yo ya sea maduro en cuestión de conocer a Cristo, pero dice el apóstol Pablo, sino que prosigo, dice, para ver si logro así, para ver si logro alcanzar lo que Dios me ha permitido, por lo cual Él me alcanzó. De ser hijo de Dios, ahora yo quiero alcanzar lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nuestro hermano? Madurez espiritual. Madurez espiritual, hermano. Y necesitamos ser maduros, hermano. Debemos ser maduros. ¿Para qué, hermano? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así que, hermano, se conducen según el ejemplo que tenéis de quién, de nosotros. Lamentablemente muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Hay que tener la mirada puesta en Cristo. Y sí es cierto, hermano, nuestra mirada siempre está en Cristo. Pero también, hermano, como hijo de Dios, hermano, nosotros tenemos que ser, hermano, maduros. Ya tenemos muchas veces en la iglesia 15, 20 años, hermano, y parecemos niños. No somos maduros, hermano. En vez, hermanos, de a veces de ser ánimo a los hermanos, a las personas nuevas que se están acercando a Cristo, somos de desánimo. Y muchos dicen, no, pues que el pastor sea. Sí, hermano, pero aquí está el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Mirad a los que así que dice, se conducen. O sea que había otros hermanos también que se conducían de una manera madura. Hermano, necesitamos, hermano, nosotros. ¿Y por qué a veces no maduramos, hermano? Bueno, hermano, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos míos, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haber lo que dice ya alcanzado. Yo no pretendo que ya lo alcancé todo. Aún me falta. Pero una cosa hago. Algo importante que el apóstol Pablo nos enseña, hermano, para poder alcanzar la madurez, hermano. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para llegar a esa madurez, hermano? Olvida tu pasado. Pero muchas veces, hermano, nosotros no hemos olvidado del pasado. Muchas veces nosotros nos estamos recordando siempre. Y ahí estamos chillando con la hermana, con el primo, con el abuelito, con la tía. Es que mamá, esto me pasó y estamos recordando, hermano. Usted dice, no, ya lo olvidé. ¿Y por qué lo sigue recordando? Muchos hermanos en Cristo muchas veces estamos recordando todavía de dónde nos sacó Dios, de la mugre, de la inmundicia, hermano. Hermano, ¿no somos lavados por la sangre de Cristo? ¿Se acuerdan lo que dijo, verdad? La palabra de Dios del hijo pródigo. Cuando viene el hijo pródigo, se acerca a su padre y su padre agarra y lo viste y lo cambia y lo pone su anillo, hermano. Igual así es Dios con nosotros, hermano. Su gracia, hermano. Hermano, ya olvídese, hermano, ya no recuerde. Hay hermanitas que todavía están recordando, ¿verdad? Ahí. Es que me acuerdo que antes mi marido era así, así, ahora ya no. Y viven eso, hermano. Le vuelven, en pocas palabras, le echan sal otra vez a la llaga, hermano. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
Necesitamos, hermano, nosotros olvidar. Ya no se acuerda, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Olvidar, hermano, ya no se acuerda de eso, porque eso va a lastimar su corazón. Va a lastimar, hermano, a veces, y muchas veces nosotros recordamos nuestras cosas, hermanos, con nuestros hijos y lastimamos a nuestros hijos. Y nuestra familia a veces, hermano, está contaminada por el pasado, por lo que nosotros vivimos, hermano, se contamina, porque nosotros todavía seguimos, hermano, recordando lo que vivimos, hermano, o lo que pasamos. Hermanos, olvide, hermano, y para olvidar, hermano, tenemos que ir, hermano, al Señor Jesucristo, tenemos que ir a Dios, hermano. Mire lo que dice el Salmo, hermano, uno de los salmos, hermano, que el Salmo 51, vemos el Salmo de David, hermano, cuando David pecó, hermano, y dice David, ¿verdad? Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Y qué dice, hermano? Borra mis rebeliones. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Olvide, hermano, ya no lo recuerde y llévalo a Cristo. Pero muchas veces nosotros no lo llevamos a Cristo, lo llevamos con el vecino, lo llevamos con el psicólogo, lo llevamos con la abuelita, lo llevamos con el primo y no lo llevamos a Cristo, hermano. Y tenemos que decir, hermano, como dice David: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado. Y luego versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante, ¿qué, hermano? Y luego dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego dice el versículo 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra toda, ¿qué, mi hermano? Mis maldades, hermano. Es algo, hermano, que yo siempre trato de recordar, hermano, cuando voy a Dios y le pido a Dios y le digo esto en oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, que, hermano, recto dentro de mí. Hermanos, tenemos que pedir a Dios, tenemos que ir a Dios, a Cristo, y decir: Señor, crea en mí, hermano, crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, porque me siento desanimado, porque recuerdo esto. Y, hermano, tenemos que ir a Él y Él va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Pero tenemos que ir a Dios, hermano. ¿Cuál fue la última vez, hermana, que usted está amargada por lo que vivió, que ha llorado delante de Dios y ha derramado su corazón? Y le ha dicho a Dios que quite eso de su mente y de su corazón, eso que recuerda todavía, y que no la deja y no nos deja seguir a Cristo, hermano, seguir la meta. Muchos todavía estamos en el año pasado todavía estamos en el año pasado. Es que mi esposo me dijo esto y me la va a pagar, este año me la paga porque me la paga, y todavía estamos recordando eso, hermano. ¿Por qué no vamos a Dios, hermano? Si este año, hermano, usted todavía está viviendo en su pasado, hermano, vayamos a Cristo. Él es el único que nos puede limpiar, su sangre preciosa. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Miqueas. ¿Dónde está Miqueas? En la Biblia, por ahí está, ¿verdad? Antes de Nahum está Miqueas, hermano. Miqueas, capítulo número 7, versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo, dice, para siempre, que dice, hermano, su enojo. Muchos estamos así, enojados todavía, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, que, hermano, todos nuestros pecados. Hermanos, llevemos, hermano, nuestro pasado, nuestro pecado que vivimos, hermano, llevemos aquí, hermano, a Cristo, para que Él lo manda a lo profundo de la mar, hermano. Porque, hermano, si usted y yo, hermano, nosotros, hermano, no hacemos esto, hermano, vamos a vivir un cristianismo, hermano, que sin crecimiento. Yo siempre he dicho, vamos a ser unos cristianos bonsai, enanitos, chaparritos, que tenemos 10 años y seguimos igual. Estamos bien amargados. No queremos servir a Dios. No queremos hacer nada para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque aún todavía estamos, hermano, pensando en nuestra familia, lo que nos dañaron. Y muchas veces, hermanos, en lo que nosotros hicimos daño. Porque muchas veces nos dañaron, pero también nosotros hicimos daño. Y ahí estamos. ¿Y será que Dios me perdonó? ¿Y será que Dios me perdonó? Hermano, dice la palabra de Dios que cuando venimos a Él,
Él borra nuestras rebeliones. No se preocupe, hermano. De aquí nadie es bueno. Todos somos pecadores. Aunque usted me vea, no, hermano Abraham es bueno. No, también soy pecador. Una vez un hermano me dijo, hermano, yo siento que usted no peca. Le digo, si supiera, solamente Dios sabe cómo peco. Dios sabe a veces que hay en mi corazón envidia. Dios sabe que en mi corazón a veces hay amargura, hay rencor, hay enojo. ¿Eso es pecado o no es pecado? A lo mejor ya no me drogo como antes, ya no tomo como antes. Pero eso en mi corazón solamente lo sabe ¿quién, hermano? Dios. Hermanos, todos, hermanos, de una u otra manera estamos fallando a Dios y tenemos que ir a Dios, hermano. ¿Qué más tenemos que hacer, hermano? Ahí mismo, hermano, en el libro de Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo número 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y luego dice, hermano, y extendiéndome a lo que está adelante. En pocas palabras, aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está enseñando que nosotros tenemos que valorar, hermano, lo que tenemos por delante. Valora lo que usted y yo tenemos, hermano. Mira, hermano, muchas veces nosotros no valoramos, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vivimos en el pasado y es que yo antes esto y yo antes el otro. Y que, hermano, ¿tiene una familia o no? ¿Sí? Una vez un hermano estaba siendo un pastor y ese pastor dice que le dice a un hermano, ay, es que yo estoy enojado con Dios, bien, pero bien indignado con el pastor. Yo estoy enojado y así como que, ¿y yo qué culpa tengo? Dice, pero a ver, dime, es que a mí Dios nunca me ha dado nada. Y le dice el pastor, bueno, pues, ¿tienes casa? No, pues sí. ¿Tienes carro? Hasta 2, dice. ¿Tienes esposa? Sí. ¿Estás enfermo? No. ¿Y entonces? ¿Por qué dice que Dios no te ha bendecido? Muchas veces, hermano, nuestro pasado no nos permite valorar las bendiciones de Dios en nuestra vida, hermano. Gracias a Dios usted y yo estamos aquí presentes. No estamos en un hospital. Nuestros hijos no están en el hospital. No están en las cárceles. Gracias a Dios, hermano. Dios es bueno. Pero la mayor bendición, hermano, que debemos valorar, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, un poquito hacia atrás, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice, hermano? Crucificado, dice. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde, hermano? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿qué dice, hermano? Por mí. Hermano, debemos recordar, valorar, hermano, Cristo está en su corazón. Tenemos vida eterna, no va a ir a condenación. No está solo, hermano. Dice el apóstol Pablo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, que dice, hermano, me amó. Hermano, si su esposa no lo ama, o hermana, si su esposo no le ama, hay alguien que le ama, que es Dios. Y eso le debe de animar, eso le debe de consolar. En el mundo, hermano, nadie te va a amar como Cristo. Como dice este canto, nadie pudo amarme como ¿quién, hermano? Como Cristo. Hermano, Dios te sigue amando a pesar de tus pecados, de tus deficiencias, hermano. Dios nos sigue amando. Así como somos de infieles, que muchas veces no venimos a la iglesia, que muchas veces no obedecemos a Dios, Él nos sigue amando, hermano. Ah, hermano, ¿y por qué nos sigue amando? Porque estás con vida. Dios te sigue amando. Pero muchas veces, hermano, no valoramos, hermano. No valoramos el privilegio que tenemos nosotros, hermano, de clamar a Dios cuando estamos en nuestras dificultades. Cuando clamamos a Dios, Él no escucha. Y dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, tenemos esa bendición, hermano, que otras personas si conversan no tienen. Otras personas andan clamando a la Santa Muerte y es pura maldición. Nosotros tenemos al Dios verdadero, al único. ¿Y Dios qué dice? Verdadero. Lo que vimos hace rato en la escuela dominical, hermano. Debemos valorar, hermano, y no nomás tenemos a eso, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Mire, este versículo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu, ¿qué, hermano? De adopción, por el cual clamamos, dice, hermano, Abba, Padre. Hermano, tenemos al Espíritu Santo. Qué bendición, hermano, que tenemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos guía, hermano, que nos dirige y que nos da la gracia, el discernimiento, hermano, para poder tomar buenas decisiones. Pero muchos de nosotros no valoramos al Espíritu Santo, hermano. Ah, hermano, ¿por qué no valoramos el Espíritu Santo? Porque tomamos decisiones, hermano, sin orar con el Espíritu Santo. Y luego la regamos. Y más los jóvenes. Toman decisiones por su carnalidad y no han entendido que tienen al Espíritu Santo para tomar buenas decisiones y para que Dios los guíe y los dirija a través de su Espíritu Santo, hermano. Porque no clamamos al Espíritu Santo. Cada vez, hermano, que nosotros estamos en situación difícil, ¿se ha acordado que tiene el Espíritu Santo a su lado? Cuando estamos pasando dificultades económicas, cuando estamos pasando dificultades a veces en nuestro matrimonio, cuando estamos pasando dificultades en nuestras enfermedades, ¿clamamos al Espíritu Santo? Tenemos al Espíritu Santo, pero no lo valoramos. Lo primero que hacemos, vamos a pedir un préstamo en este lugar, vamos a hacer esto, y vamos a ir con el médico, y dice Dios, y bueno, yo estoy contigo. ¿No dice la palabra de Dios que eres el consolador, el paracleto? Pero muchas veces nosotros, hermano, no valoramos lo que tenemos. Tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 8, versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué dice, hermano? Somos más que vencedores por medio de aquel que dice, hermano, que nos amó. Gracias a Él hemos vencido, hermano. Hemos vencido la muerte gracias a Cristo, hermano. Valoremos, hermano, lo que usted tiene, hermano, valore lo que tiene ahorita, hermano. Mira, hermano, muchas hermanas dicen, ay, es que antes yo tenía esto y el otro y tenía tantas zapatillas y mi casa y es. Hermana, mira, no anda descalza, por lo menos tiene zapatos. Por lo menos esta semana, la mayoría que estamos aquí comimos algo, ¿verdad que sí? Y si no comimos, pues Dios nos dice, ponte a ayunar, porque ya empezaste el año y estás un poquito pasito de peso y quiero que ayunes, ¿verdad? Y es para nuestro bienestar. Eso no dice en la Biblia, hermano, yo lo saqué, ¿verdad? Pero, hermano, muchas veces, hermano, Dios nos bendice más de lo que nosotros merecemos, ¿verdad que sí? ¿Quién puede levantar la mano y ha dicho que en este año que hemos pasado, Dios nos ha bendecido más de lo que merecemos, ¿verdad que sí? Sí, la verdad. Si realmente, hermano, Dios nos pagara conforme a nuestra fidelidad, no, hermano, pues estuviéramos por la calle de la amargura, ¿verdad que sí? De veras, pero Dios nos sigue bendiciendo. Pero no valoramos eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el pasado. Estamos como el pueblo de Israel todavía, hermano. Y, hermano, mientras nosotros vivamos en el pasado, usted y yo no vamos a valorar las cosas que Dios tiene preparado y que Dios nos tiene a nosotros, hermano. Y por eso, hermano, ¿cuántos cristianos que conocen a Cristo dejan el cristianismo, hermano? Y bueno, y es parte de la profecía que dice que muchos apostatarán, ¿verdad?, de la fe. Y pues lamentablemente en esos tiempos estamos, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Porque no están creciendo espiritualmente, siguen viviendo, hermano, todavía en el pasado. Hermano, acuérdese, usted es hijo de Dios, hermano. Hermano, imagínese, hermano, al Rey de Reyes, el que creó los cielos y la tierra. Él nos escucha. Bueno, aquí está mi familia. En esta semana yo tenía una situación y yo le dije, Señor, por favor, contéstame esta semana. Y, hermano, Dios me contestó en una semana. Y yo le digo, Señor, soy tan indigno. ¿Por qué me amas tanto? No merezco tu amor, porque yo soy infiel a ti. Pero cuando vemos ese amor, hermano, de Dios en nosotros, a través de Cristo, debería animarnos a cada día seguir más en la meta, a proseguir, de seguir a Cristo. Que este año, hermano, que estamos empezando, hermano, que olvide su pasado, hermano, y siga caminando con Cristo. Valore lo que Dios le está dando cada día, hermano, cada día. ¿Qué más, hermano? Otra de las cosas, hermano, para poder, hermano, continuar, seguir adelante, hermano, y olvidar nuestro pasado, hermano, debemos nosotros, hermano, perdonar, hermano. Perdone a los que le dañaron, hermano. Perdone a los que le dañaron. Si usted no perdona, hermano, está viviendo en su pasado todavía.
He conocido muchas personas que todavía tienen amargura, tienen odio en contra de su padre, por lo que su padre o su madre les hicieron, y no han perdonado. Y somos hijos de Dios, hermano. Nos dice la palabra de Dios que debemos perdonarnos unos a otros. Hay hermanas que todavía no están sirviendo aquí en la iglesia, porque una hermana le hizo algo y ya no quiere servir a Dios. Pero la hermana, ¿por qué? Porque no ha perdonado. Necesitamos, hermano, entre nosotros mismos, para seguir, hermano, para tener esa paz, esa bendición de Dios, necesitamos perdonar, hermano, de los que nos hicieron. Si el año pasado la hermana o el joven te hizo algo, ¿por qué no lo perdonas? ¿Por qué no haces lo que hizo, hermano, José, hermano? No José, ¿verdad? Pero mire, dice José. Vayamos al libro de Génesis, hermano. Génesis capítulo número 50, versículo 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de, ¿qué, hermano? De tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, hermano, ¿qué dice, hermano? Lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice, hermano? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿qué dice, hermano? A mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló, ¿qué dice, hermano? Al corazón. Mi hermano, qué bendición, hermano, cuando hay un perdón, hermano, de algo, de alguien que nos hizo daño. ¿Se acuerda lo que le hicieron, hermano, a José sus propios hermanos? Él no se vengó. ¿Tenía el poder para vengarse? Pero no lo hizo. Pero nosotros, me la hizo y me la va a pagar. Me la va a pagar la hermanita, me la va a pagar mi papá. Va a ver, cuando llegue viejito me la voy a cobrar. Esta vez estamos en el pasado. A José le hicieron tantas cosas, hermano. Hermano, al principio fueron sus hermanos, su propia familia. ¿Qué se esperaba de otra gente inconversa que le iba a hacer? ¿No lo metieron a la cárcel? ¿No luego se olvidaron de él después de que hizo un beneficio? Pero eso, hermano, no permitió que se amargara. Él entendió, hermano. Por eso en el versículo 20 dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué, hermano? Hermano, él entendió, hermano, que todas las cosas que estaba viviendo José era para un bien. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien. Muchas veces nosotros no lo entendemos, hermano. Hay cosas que aún todavía yo no entiendo, hermano. Pero si algo tenemos que recordar es que todas las cosas nos ayudan para bien. José, hermano, entendió, hermano, que todo lo que había vivido en su vida, por eso dice la palabra de Dios, hermano, que dice, ¿verdad? Mas Jehová estaba ¿con quién, hermano? Con José. Porque él entendía, no importa lo que esté pasando yo, lo que me han dañado, Dios está conmigo y eso es lo más importante. Y eso tenemos que recordar nosotros, no importa lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, pero Cristo está con nosotros. Porque Él lo prometió, hermano, en su palabra: yo estaré con vosotros, ¿qué dice, hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, hermano. Él no puede mentir, hermano. En los momentos a veces que usted pasando momentos difíciles de su pasado, hermano, Dios está ahí y Dios está obrando en usted. Dios quiere que madure para que cuando sea el momento adecuado podamos llegar, hermano, a una madurez para poder ser ejemplo, hermano, para otros. Ahora José es ejemplo para nosotros, ¿o no es ejemplo? No se vengó de sus hermanos, al contrario, él lloró, hermano.
Tremendo, hermano, lo que hizo José. Y hermano, cuando José hubo ese perdón entre la familia de José, sus hermanos, Dios, hermano, empezó a bendecir al pueblo de Israel. Miren el versículo número 22 dice: y habitó José en Egipto, él y quién más, y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Hubo una reconciliación, hubo bendición de Dios, hermano. Cuando nosotros, hermano, perdonamos a las personas que nos han dañado en nuestro tiempo pasado, hermano, Dios, hermano, va a bendecir y va a haber paz y tranquilidad, hermano. Pero muchas veces nosotros no vamos a ver la bendición de Dios, hermano, porque estamos en Cristo, pero todavía no hemos perdonado a las personas que nos han dañado. Es que tu padre, hijo, me hizo esto. Y ahí estamos, hermano, amargando a nuestros hijos. ¿Por qué no lo perdona, hermano? Hermano, ¿por qué no perdona a su esposa? Jóvenes, ¿por qué no perdonan a sus padres por lo que han vivido y lo que han hecho? ¿Por qué no llega una reconciliación? ¿Queremos ver este año la bendición de Dios, hermano? Tenemos que ir con las personas. Alguien dijo una vez, voy a poner un ejemplo, hermano. Yo en mis tiempos pasados cometí muchos errores y yo siempre le clamaba a Dios, le decía: Señor, tú sabes lo que he hecho, sabes lo que hice y no estoy a gusto, Señor. Pero hace más de yo le pongo unos 7, 8 años, Dios me permitió, hermano, poder en su gracia, hermano, en su gracia y misericordia de Dios. Yo creo que ahorita mi esposa se ha de acordar de esta persona. Dios me permitió en su gracia, hermano, que esta persona que yo había dañado, porque muchas veces nosotros dañamos, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Yo puedo levantar mi mano, yo dañé a esta persona. Después conocí a Cristo, en las cosas, cuando estaba en el mundo dañé a esta persona, fui salvo, y el Espíritu Santo me traía convicción que yo tenía que arreglar una situación por lo que yo había hecho, hermano. Y yo oraba muchas veces por esta persona. Y yo decía, yo creo que Dios no va a permitir que yo algún día pueda tener una reconciliación con esta persona. Esta persona vivía lejos, vivía en el norte, lo que es la frontera donde viene Yuset, y ya dije de dónde es. Y hermano, orando muchos años por esta persona, en su gracia de Dios, hermano, Dios permitió que esta persona viniera, hermano. Y pude tener una comunicación. Pude, hermano, pedirle perdón a esta persona. Dios obró en esta persona, preparó su corazón, preparó el mío, hermano. Nos pudimos abrazar y dar un fuerte abrazo, hermano. Y Dios dio paz a mi corazón. ¿Sí me explico, hermano? Y eso, hermano, muchas veces a mí me detenía a seguir haciendo la obra de Dios, hermano, por lo que yo había causado. Pero hermano, Dios, hermano, lo que quiero es, hermano, cuando nosotros, hermano, nos sometemos a Dios, empezamos a buscar a Dios, hermano, le decimos a Dios: Señor, tú sabes lo que yo hice o lo que me hicieron, permíteme poder reconciliarme, porque quiero estar bien contigo. Y hermano, Dios empieza a bendecir. ¿Sí me explico, hermano? Yo no sé, hermano, pero Dios puede hacer la obra en usted si nosotros le pedimos y clamamos a Dios que Él nos ayude para poder perdonar. Muchas personas han dicho, una persona ya adulta me dijo: es que yo no lo voy a poder perdonar. Lo que me hizo mi madre no la voy a perdonar. Le digo: hermana, pídale a Dios. Dios le va a dar la gracia para poder perdonar a su madre, ahorita que está con vida. No espere el día de mañana que se muera, porque va a vivir una vida amargada. No puedo, hermano. Sí puede. Tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo, hermano, y clamemos a Él. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar.